Europa es un continente donde cada piedra guarda rastros de una historia milenaria, pero entre los monumentos bien conocidos se ocultan 15 estructuras enigmáticas que aún hoy ponen en jaque a los científicos. Los antiguos círculos de piedra, dispersos por todo el continente, guardan sus secretos desde hace miles de años. ¿Quién y por qué construyó estas gigantescas estructuras con una precisión astronómica? Algunos castillos y torres, según las leyendas locales, fueron levantados no por manos humanas, sino por seres de otros mundos. ¿Es casualidad o eco de conocimientos olvidados? En las ruinas antiguas, los arqueólogos continúan encontrando artefactos que no encajan en la cronología histórica aceptada, como si alguien estuviera deliberadamente confundiendo las cartas de los investigadores. Especialmente asombrosos son los laberintos de piedra y las murallas con bloques perfectamente ajustados, cada uno pesando decenas de toneladas. ¿Cómo los antiguos maestros creaban estos prodigios de ingeniería sin tecnologías modernas? Algunos científicos hablan de tecnologías olvidadas, otros de la ayuda de civilizaciones extraterrestres, pero la verdad sigue oculta tras el velo del tiempo. Únete a nuestro viaje por los lugares más misteriosos del viejo mundo, donde la historia oficial se encuentra con hechos inexplicables y las antiguas piedras guardan mensajes del pasado que apenas comenzamos a descifrar. El más famoso y, tal vez, el más misterioso de todos los antiguos megálitos de Europa sigue siendo el majestuoso Stonehenge, que se alza silenciosamente en medio de las verdes llanuras de Salisbury, en el sur de Inglaterra. Imaginen, hace más de 4500 años, cuando la mayoría de la gente vivía en simples chozas, alguien planeó y construyó un monumento monumental hecho de grandes bloques de piedra, cada uno pesando hasta 40 toneladas. Bajo el cielo de Bretaña, estos silenciosos guardianes del tiempo se mantienen en un círculo ideal, como si estuvieran congelados en una espera eterna. Cuando se toca la superficie rugosa de estas antiguas piedras, se siente un frío aliento de los siglos y se hace la pregunta: ¿quiénes tallaron estas rocas? Los arqueólogos han determinado que algunas de las piedras fueron transportadas desde una distancia de más de 240 kilómetros, desde el lejano Gales. ¿Cómo pudieron las personas de la Edad del Bronce, sin ruedas ni animales de tiro, mover tales pesos colosales a través de colinas, ríos y pantanos? Algunos científicos sugieren el uso de trineos de madera y sistemas de poleas, mientras que otros hablan de posibles rutas acuáticas para transportar las piedras en balsas. Pero incluso los experimentos más exhaustivos de los ingenieros modernos, utilizando tecnologías antiguas, no han dado una respuesta definitiva. Lo que es aún más impresionante es la precisión astronómica de la disposición de las piedras. El eje principal de Stonehenge está idealmente orientado hacia el punto de salida del sol en el día del solsticio de verano y hacia el punto de puesta del sol en el día del solsticio de invierno. ¿Cómo lograron los constructores alcanzar tal precisión sin instrumentos modernos? Para ello se necesitaban décadas de observaciones y complicados cálculos matemáticos. El arqueólogo británico profesor Mike Parker Pearson, quien ha dedicado más de 30 años de su vida al estudio de Stonehenge, dice: sabemos cómo fue construido Stonehenge, pero aún no entendemos completamente por qué. ¿Fue esto un antiguo templo para adorar al sol? ¿O una gigantesca observatorio astronómico? ¿O, como sugieren algunos investigadores, un centro de curación al que acudían enfermos de toda la antigua Bretaña? En los últimos años, los arqueólogos han descubierto alrededor de Stonehenge una red de estructuras subterráneas, invisibles desde la superficie. El uso de tecnologías modernas como georradares y magnetómetros
ha permitido revelar círculos de piedra, fosos y santuarios ocultos bajo la tierra, extendiéndose a lo largo de muchos kilómetros alrededor del monumento principal. Este descubrimiento ha mostrado que Stonehenge era solo una parte central de un vasto paisaje ritual, cuyo significado apenas comenzamos a entender. Especialmente misterioso sigue siendo el enigma de quienes crearon este monumento. Durante mucho tiempo, se creyó que Stonehenge fue construido por los druidas, los antiguos sacerdotes celtas. Sin embargo, el datado por radiocarbono ha demostrado que la construcción se realizó 500 años antes de la llegada de los druidas a Bretaña. El misterioso pueblo que creó Stonehenge no dejó testimonios escritos. Todo lo que sabemos de ellos son sus monumentales construcciones y simples tumbas. Algunos investigadores han expresado teorías aún más audaces. El famoso astrónomo británico Sir Fred Hoyle sugirió que la disposición de las piedras de Stonehenge refleja complejos ciclos astronómicos, cuyo conocimiento era necesario para predecir los eclipses solares y lunares. Pero, ¿de dónde podrían haber obtenido las personas de la Edad del Bronce tales conocimientos profundos sobre el movimiento de los cuerpos celestes? ¿Es posible que estos conocimientos les fueran transmitidos por alguien más? En el folclore local, se conservan leyendas sobre cómo las piedras de Stonehenge fueron transportadas a su lugar por el mago Merlín, quien poseía habilidades sobrenaturales. Por supuesto, la ciencia moderna rechaza tales explicaciones, pero el hecho de la existencia de estas leyendas habla de cuán incomprensible parecía la creación de este monumento, incluso para las personas de la Edad Media. Otro aspecto inexplicable de Stonehenge es la acústica de las piedras. En ciertos puntos dentro del círculo, los sonidos resuenan de una manera especial, creando un efecto similar al eco en una iglesia. ¿Es esto una coincidencia o un cálculo intencional de los antiguos constructores? Y si es un cálculo, ¿para qué fines? Tal vez para intensificar el efecto de los cánticos rituales, o para crear una atmósfera especial durante las ceremonias. Cada año, en el día del solsticio de verano, miles de personas se reúnen en Stonehenge para ver cómo los primeros rayos del sol ascendente penetran en el centro del círculo de piedra, iluminando la antigua piedra altar. En ese momento, parece que el tiempo se detiene, uniendo a los presentes con aquellos lejanos antepasados que estaban en el mismo lugar hace miles de años, observando el mismo fenómeno. Aunque la ciencia moderna sigue desentrañando los secretos de Stonehenge, la principal incógnita sigue siendo la misma. ¿Qué movió a las personas que dedicaron décadas de su vida a la creación de este monumento? ¿Qué mensaje querían dejar a las generaciones futuras? ¿Y cuántos más secretos guardan estas antiguas piedras que han estado en silencio bajo los vientos de Salisbury durante más de 4 milenios? Pero Stonehenge es solo una de las muchas enigmas de la antigua Europa. Si nos dirigimos hacia el sur, hacia las cálidas aguas del Mediterráneo, encontraremos no menos misteriosos testimonios de antiguas civilizaciones, cuyas tecnologías y conocimientos a veces parecen imposibles para su tiempo. Las piedras de Callanish, situadas en la isla rocosa de Lewis en Escocia, son al menos tan enigmáticas y majestuosas como Stonehenge. Este círculo de piedra, de aproximadamente 5.000 años de antigüedad, guarda en silencio sus secretos bajo el cielo gris de Escocia. Imaginaos, en medio de colinas verdes y vastos espacios del océano, se elevan grandes bloques de piedra, cuya altura supera los 4 metros. Están dispuestos en perfecto orden, como antiguas guardianes que observan el mundo desde hace milenios. Las leyendas locales cuentan que estas piedras son gigantes petrificados, convertidos en piedra por su orgullo. Pero ¿qué es lo que realmente se oculta tras este misterioso monumento?
Los arqueólogos aún no han llegado a un consenso sobre el propósito de las piedras de Callanish. Algunos investigadores sugieren que podría haber sido un centro ritual, donde los antiguos habitantes realizaban ceremonias relacionadas con la adoración de los dioses. Otros creen que las piedras podrían haber sido utilizadas como observatorios astronómicos, permitiendo seguir el movimiento de los cuerpos celestes. Por ejemplo, la orientación de algunas piedras apunta exactamente al solsticio de invierno. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores poseer tales conocimientos astronómicos? Tal vez fueron herederos de alguna civilización perdida que transmitía sus conocimientos de generación en generación. Pero esto, por supuesto, es solo una de las teorías. Teorías más místicas afirman que las piedras de Callanish son un lugar de poder donde se cruzan corrientes de energía, por lo que fueron elegidas para su construcción. Lo que llama la atención es que las piedras están situadas en una elevación, y en días claros, desde ellas, se disfruta de una vista espléndida de los alrededores. ¿Acaso los antiguos habitantes eligieron este lugar no solo por su valor práctico, sino también por su energía espiritual? Cada piedra, con su forma y textura únicas, parece guardar una parte de la antigua historia que aún no podemos descifrar. Muchos investigadores han señalado que las propiedades acústicas de las piedras de Callanish también son extraordinarias. En ciertos puntos, los sonidos resuenan de tal manera que crean un efecto de eco, recordando los sonidos de antiguos cánticos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores lograr tal efecto sin tecnologías modernas? Esto abre la puerta a otra pregunta. ¿Acaso conocían los secretos de las ondas sonoras y las utilizaban para intensificar la atmósfera ritual? Si nos sumergimos en el mundo de las antiguas leyendas, veremos que las piedras de Callanish están envueltas en una multitud de mitos y relatos que se transmitieron de boca en boca a lo largo de los siglos. Muchos creen que en estos lugares habitaban los espíritus de sus antepasados, y por eso se convirtieron en sagrados para los habitantes locales. Pero ¿cómo era la vida de aquellos hombres que construyeron estos colosales monumentos? ¿Qué mensaje querían dejar a sus descendientes? ¿Cuál era su verdadera intención? Todas estas preguntas permanecen sin respuesta y tal vez nunca serán resueltas. Las piedras de Callanish son solo uno de muchos ejemplos de cómo las antiguas civilizaciones nos dejaron enigmas y secretos que aún esperan ser desentrañados. Y así, desde los misteriosos círculos de piedra de Lewis, pasamos a otros enigmáticos artefactos que también guardan secretos sin resolver, esperando a que alguien los desvele. Las escaleras de gigantes, que se encuentran en la costa de Irlanda del Norte, representan uno de los fenómenos naturales más asombrosos, que no solo despiertan admiración, sino también un profundo asombro. Esta formación única de basalto, compuesta aproximadamente por 40.000 columnas hexagonales, parece haber sido construida a mano por un gigante, se extiende a lo largo de la costa y se adentra en el abismo marino. ¿Cómo pudo la naturaleza crear tal esplendor? La explicación científica indica que estas columnas se formaron como resultado del enfriamiento de la lava, pero las antiguas leyendas cuentan una historia completamente diferente. Los habitantes locales creen que las escaleras de gigantes fueron construidas por gigantes que utilizaron esta ruta para llegar a Escocia. En los mitos, se menciona que uno de ellos, llamado Finn McCool, construyó un puente para enfrentarse a otro gigante que vivía en la orilla opuesta. Pero, ¿cómo pudo la realidad entrelazarse con un mito tan misterioso? Los científicos explican que la estructura de las columnas, con su geometría única, se formó de manera natural. ¿Pero puede esto ser la única explicación? ¿Por qué entonces este lugar atrae tanta atención y admiración,
tanto en artistas como en buscadores de aventuras. Al contemplar las escaleras de gigantes, es imposible no preguntarse, ¿qué misterios pueden ocultar? Estas columnas hexagonales, petrificadas en espera, parecen guardar recuerdos de antiguos gigantes y sus batallas, de lo que queda más allá de nuestro entendimiento. Algunos investigadores sugieren que este podría haber sido un lugar sagrado donde se adoraba a los gigantes, mientras que otros afirman que se utilizaba para rituales. Pero, al igual que muchas otras enigmas de la antigüedad, el verdadero propósito de las escaleras de gigantes sigue siendo incierto. Quizás este lugar no solo sea un testimonio de antiguos mitos, sino también un recordatorio de que en la Tierra existen muchos lugares llenos de magia y misterios que aún esperan ser descubiertos. Al pasar de un fenómeno natural asombroso a otro, nos encontramos en un mundo no menos enigmático de artefactos, que también pueden contar historias de civilizaciones olvidadas y sus secretos sin resolver. Así, desde las escaleras de gigantes, nos dirigimos a las pirámides enigmáticas que se elevan en el corazón de México. ¿Qué pueden contarnos sobre sus constructores? ¿Cuál es el verdadero propósito de su creación? Cada uno de estos enigmas, al igual que muchos otros, sigue sin resolverse. Y perhaps precisely in this mystery lies the greatness of our history. Los laberintos de la isla de Gotland, situada en el mar Báltico, representan uno de los fenómenos más enigmáticos y fascinantes de la antigüedad, que hasta hoy en día despiertan múltiples preguntas y especulaciones. Estas construcciones de piedra, cuya antigüedad puede superar los 3000 años, parecen petrificadas en el espacio y el tiempo, guardando secretos que la humanidad no puede desentrañar. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados crear tales estructuras complejas y caprichosas? A primera vista, los laberintos parecen simples círculos de piedra, pero su verdadero propósito sigue siendo misterioso. Algunos investigadores creen que eran lugares para rituales sagrados, símbolos sagrados, utilizados para comunicarse con los espíritus de la naturaleza. Otros sugieren que estos laberintos servían como rutas rituales, por las que los antiguos recorrían pruebas o buscaban la iluminación. Pero, ¿cómo determinar qué de todo esto es cierto? Las leyendas locales cuentan que en estos laberintos no solo se podían encontrar espíritus, sino también los propios miedos, obligando a los humanos a conocerse a sí mismos y su historia. Las suaves paredes de piedra que rodean estos laberintos, como susurran, hablan de aquellos que alguna vez caminaron por sus tortuosos senderos. ¿Qué podrían haber sentido al pasar por este espacio misterioso? Las investigaciones muestran que construcciones similares en diferentes rincones del mundo a menudo se construían con el propósito de crear espacios sagrados. Pero ¿por qué Gotland se convirtió en el hogar de tantos laberintos? Quizás este lugar poseía una energía única, capaz de atraer a aquellos que buscan respuestas a sus preguntas. Pero si es así, ¿qué les ocurrió a aquellos que aquí buscaban la iluminación? ¿Por qué sus secretos siguen siendo indescifrables hasta hoy? Pasando de las preguntas de los laberintos de piedra, prestemos atención a otros artefactos místicos que también pueden contarnos sobre las antiguas civilizaciones y sus conocimientos olvidados. Reflexionemos sobre cuántos laberintos similares a los de Gotland aún pueden estar ocultos en nuestro planeta y cuántas historias pueden contar sobre aquellos que alguna vez caminaron por sus senderos. Pero esto es solo uno de muchos lugares llenos de secretos y misterios. Y con cada paso que damos, al descubrir nuevos artefactos, nos convencemos cada vez más de que nuestros antepasados nos dejaron múltiples mensajes del pasado, que aún esperan ser descifrados. ¿Cuáles eran sus verdaderos propósitos? ¿Qué significado tenían estos laberintos para ellos? Las respuestas siguen siendo desconocidas,
Pero precisamente en esto reside la grandeza de nuestra historia, en las preguntas interminables que levantan el velo de los secretos sobre las antiguas civilizaciones que dejaron su huella en esta tierra. El castillo de Hohenwerfen, que se alza sobre los pintorescos paisajes alpinos de Austria, no solo es un destacado ejemplo de arquitectura medieval, sino también un verdadero tesoro de misterios que guarda en sus paredes una gran cantidad de secretos. Construido en el siglo XI, este imponente castillo no solo servía como protección contra los enemigos, sino también como centro alrededor del cual se desarrollaban mitos y leyendas. Sin embargo, el mayor interés lo despiertan sus misteriosos subterráneos, que aparentemente fueron creados para la protección, pero también podrían ocultar algo más. En las entrañas del castillo, los arqueólogos han encontrado artefactos inusuales, cuyo origen no coincide con la época de su construcción. ¿Cómo es posible que tales objetos, como extraños dispositivos metálicos y misteriosas tablas de piedra con símbolos escritos en ellas, hayan terminado en los subterráneos de este castillo medieval? Algunos investigadores sugieren que estos artefactos podrían haber sido dejados por una sociedad secreta que utilizó el castillo como refugio para sus conocimientos y rituales. Pero, ¿cuál era su propósito? Es posible que estos objetos fueran parte de un sistema más amplio de comunicación entre antiguas civilizaciones, del cual apenas conocemos los bordes. Los habitantes locales cuentan que en horas nocturnas se oían extraños sonidos procedentes de los subterráneos, y las sombras parecían cobrar vida en las paredes. ¿Qué ocurre en esos oscuros pasillos que han guardado sus secretos durante siglos? Una de las teorías más fascinantes afirma que el castillo de Hohenwerfen era un almacén de antiguos conocimientos, posiblemente incluso de artefactos con energía mística. ¿Cómo es posible que tales objetos poderosos hayan terminado en manos de personas que vivían en la época de los caballeros y las guerras medievales? Esta pregunta sigue sin respuesta. Sin embargo, no se puede negar que los misteriosos descubrimientos han generado muchas especulaciones y discusiones entre científicos e historiadores. Algunos de ellos están convencidos de que los artefactos deben haber sido creados en épocas posteriores. Pero ¿por qué entonces fueron colocados en estos antiguos subterráneos? Esto nos lleva a pensar que Hohenwerfen, posiblemente, no fue solo una fortaleza, sino un lugar donde se cruzaban los caminos de antiguos conocimientos y creencias modernas. Pero esto no es todo. Si observamos el castillo desde otro ángulo, podemos notar que su arquitectura contiene elementos que no son característicos de la Europa medieval. Por ejemplo, algunos frescos y relieves en las paredes del castillo tienen similitudes con el arte de antiguas civilizaciones, como los mayas o los incas. ¿Cómo es posible que tales influencias hayan penetrado en el corazón de los Alpes austríacos? Es posible que esto sea solo una ilusión, pero no se puede descartar que antiguos viajeros, al igual que los investigadores modernos, buscaran nuevos horizontes, dejando rastros de su paso. El castillo de Hohenwerfen, con sus oscuros subterráneos y misteriosos artefactos, sigue siendo el centro de secretos y enigmas que esperan ser resueltos. Es posible que en el futuro podamos desentrañar algunos de ellos, pero por el momento nos encontramos frente a lo desconocido. ¿Cuántos lugares más como este están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando que sus historias sean contadas? ¿Qué significado tienen los artefactos encontrados en Hohenwerfen para entender nuestro pasado? Las respuestas a estas preguntas siguen siendo un misterio. Y esto solo subraya cuán poco sabemos sobre las antiguas civilizaciones que nos dejaron tales enigmáticos legados. Cada descubrimiento, cada artefacto,
no es solo un testimonio del pasado, sino una preparación para futuros descubrimientos que podrían llevarnos a la verdad sobre quiénes somos y de dónde venimos. Chitioma, desde el castillo de Hohenwerfen, rodeado de misterios de la Edad Media europea, nos trasladamos a los enigmáticos dólmenes de Brusan, ocultos en los verdes bosques de Francia. Estos gigantescos sepulcros de piedra, con una antigüedad de aproximadamente 5.000 años, no son simplemente estructuras arquitectónicas, sino verdaderos enigmas que aún hoy desconciertan a científicos y arqueólogos. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, sin las tecnologías modernas, crear tales estructuras masivas, perfectamente alineadas con los cuerpos celestes? Cada dolmen, con sus pesadas losas de piedra, parece guardar antiguos conocimientos que se nos escapan. La sensación de misterio se intensifica cuando nos preguntamos ¿por qué fueron construidos estos edificios? Algunos investigadores sugieren que los dólmenes podrían haber servido no solo como sepulcros, sino también como observatorios astronómicos, permitiendo a los antiguos observar el movimiento de las estrellas y los planetas. ¿Cuál era su propósito? Posiblemente, esto estaba relacionado con rituales o creencias en la vida después de la muerte. Las leyendas locales cuentan que los dólmenes fueron construidos por gigantes que, según las tradiciones, alguna vez habitaron esta tierra. Pero ¿de dónde vinieron estos gigantes y realmente existieron? ¿Cómo pudo una civilización dejar tales impresionantes estructuras de las que sabemos tan poco? Lo increíble es que los dólmenes de Brusan están tan perfectamente alineados que su orientación coincide con eventos astronómicos como los solsticios y los equinoccios. ¿Cómo pudieron los antiguos constructores, utilizando herramientas primitivas, lograr tal precisión? Algunos investigadores proponen que poseían conocimientos que se perdieron con el tiempo, posiblemente incluso tecnologías antiguas de las que no tenemos conocimiento. También se sugiere que estos dólmenes podrían haber sido parte de una red más amplia, conectando diferentes santuarios y lugares de poder. ¿Pero qué podrían haber ocultado? Posiblemente, en las entrañas de estas piedras están escondidos mensajes o mapas que indican la ubicación de otros similares, esperando ser descubiertos. Pero ¿cuál es el destino de estos lugares? ¿Cuántos misterios aún están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando que sus historias sean contadas? También es digno de reflexión cómo perciben los habitantes locales estos dólmenes hoy en día. Para ellos, no son simplemente piedras, sino parte de su historia, su herencia, llena del espíritu de sus antepasados. Pero ¿cuánto sabemos realmente sobre quiénes fueron estos antepasados y qué intentaban transmitirnos a través de estos enigmáticos edificios? Las investigaciones continúan, y cada nuevo hallazgo en la región de los dólmenes de Brusan nos abre nuevas perspectivas y posibilidades para entender nuestra historia. Las preguntas persisten y las respuestas aún necesitan ser investigadas. Estos enigmáticos sepulcros de piedra nos recuerdan cuántas cosas aún desconocidas hay en nuestro pasado y cómo cada nuevo descubrimiento puede cambiar radicalmente nuestra visión de las antiguas civilizaciones. Por lo tanto, solo nos queda esperar que aparezcan nuevos datos y teorías que nos ayuden a desentrañar estos antiguos misterios. ¿Podremos alguna vez desentrañar lo que se oculta detrás de estas puertas de piedra en el mundo del que sabemos tan poco? Desde los enigmáticos dólmenes de Brusan, nos transportamos a las aguas oscuras del lago escocés Loch Oy, donde bajo la superficie se ocultan ruinas sumergidas, envueltas en misterio y secretos de la antigüedad. Estos restos megalíticos, según recientes hallazgos, son evidentes testimonio de la existencia de una civilización
sobre la cual no hay registros históricos. ¿Cómo es posible que tales estructuras significativas hayan desaparecido de nuestra conciencia histórica, dejando solo restos enigmáticos en el fondo del lago? Como en un sueño olvidado, yacen en las profundidades, guardando secretos que podrían cambiar nuestra comprensión de la historia. Los científicos, utilizando tecnologías modernas, como la filmación subacuática y el georradar, han comenzado a investigar estas anomalías subacuáticas, tratando de desentrañar su propósito y origen. Pero ¿cómo pudieron los antiguos constructores crear tales complejas construcciones, quedándose en la sombra de la historia? Algunos investigadores sugieren que estas ruinas podrían ser parte de una vasta red de santuarios, conectados con rituales, pero otros proponen teorías más exóticas, relacionándolas con mitos sobre civilizaciones perdidas, como Atlántida. Una de las hipótesis más intrigantes es que estas ruinas podrían ser testimonio de la existencia de antiguos pueblos marinos, que no solo eran capaces de construir grandes edificios, sino también de llevar una activa vida comercial. ¿Cómo es posible que estos maestros de la construcción y la navegación hayan sido olvidados, dejando solo rastros en el fondo del lago? Pero esto no es la única enigmática historia que guardan las aguas del Loch hoy. Las leyendas locales hablan de que en este lago alguna vez existió una ciudad llena de riqueza y conocimiento, que fue absorbida por las aguas, como si la propia naturaleza hubiera decidido ocultarla de la vista humana. ¿Qué ocurrió con esta ciudad? ¿Fue solo un mito? ¿O realmente en estas aguas se ocultan restos de una gran civilización? Las profundidades del Loch Hoy, envueltas en niebla y oscuridad, parecen guardar sus secretos, esperando que algún día los desentrañemos. Especialistas y investigadores continúan su trabajo, y cada nuevo hallazgo en el fondo del lago nos plantea más preguntas. ¿Cómo pudo una cultura tan avanzada desaparecer sin dejar rastro? ¿Qué tecnologías utilizaron sus creadores? Esta pregunta, posiblemente, permanecerá sin respuesta hasta que aprendamos a leer los signos dejados por los antiguos, sumergiéndonos en las aguas oscuras de nuestra historia. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, seguimos en la trampa del desconocido. Es posible que las profundidades del Loch hoy no solo guarden piedras y restos, sino también mensajes que los antiguos dejaron para nosotros. ¿Cuáles eran sus pensamientos, sus miedos y esperanzas cuando construían estas estructuras? Solo podemos conjeturar, pero una cosa es segura. Los secretos encerrados en estas aguas continúan atrayendo y despertando el interés, como un imán que atrae a los buscadores de aventuras y conocimiento. Y, posiblemente, cerca de estas ruinas sumergidas, también existen otros lugares similares que esperan ser descubiertos y contar sus historias. ¿Cuántos secretos más oculta nuestro mundo, como fantasmas del pasado, observándonos desde las profundidades de los siglos? Desplazándonos desde las oscuras aguas del lago escocés Loch Oich, nos encontramos en el corazón de Francia, donde en las llanuras de Bretaña se encuentran los enigmáticos dólmenes de Carnac. Este complejo gigantésimo de megalitos, de más de 6.000 años de antigüedad, parece guardar en sí mismo el aliento de la antigüedad y los misterios que no dan reposo ni a los científicos ni a los investigadores comunes. ¿Cómo pudieron nuestros antepasados crear tal construcción grandiosa, dejándola como legado a sus descendientes, como un mensaje desde un pasado lejano? Los dólmenes de Carnac, cubiertos de grandes bloques de piedra perfectamente ajustados entre sí, producen una impresión inolvidable. Cada dolmen aquí es más que una simple piedra. Es testimonio de aquellos que vivieron aquí hace miles de años, de sus creencias y rituales.
Pero ¿cuál era el propósito de estos monumentos? Algunos investigadores creen que los dólmenes pudieron servir como tumbas o lugares de adoración, mientras que otros proponen teorías más exóticas, relacionándolos con observaciones astronómicas y antiguas profecías. Se sospecha que estos stones podrían haber sido alineados de acuerdo con ciertos fenómenos astronómicos, incluso indicando eventos importantes en la vida de los antiguos. Pero, ¿cuál era el propósito real de su construcción? ¿Guardaron acaso en sí mismos la oscuridad y la luz que podrían revelarnos los secretos de sus creadores? ¿Cómo pudo ocurrir que tales tecnologías avanzadas y conocimientos se perdieran, dejando solo las enigmáticas construcciones de piedra que aún no pueden ser explicadas completamente? Pero esto no es la única enigmática que guardan los dólmenes de Karnak. Las leyendas locales cuentan que en estos lugares alguna vez se llevaron a cabo rituales secretos relacionados con cultos de fertilidad y luz solar. ¿Cómo se relaciona esto con lo que los arqueólogos encuentran en el sitio de excavaciones? Algunos creen que en estas piedras están ocultos ciertos signos que solo aquellos capaces de comprender la antigua sabiduría pueden descifrar. ¿Podrían estos dólmenes haber sido más que simples tumbas, sino lugares de poder donde los antiguos se comunicaban con los espíritus de sus antepasados? Sumergiéndonos en la atmósfera de Karnak, sentimos cómo el tiempo parece detenerse y a nuestro alrededor resuena el eco de los pasos de aquellos que alguna vez caminaron por aquí. Cada piedra, cada grieta en la estructura, parece impregnada de historias que esperan ser escuchadas. Los investigadores continúan sus excavaciones, encontrando nuevos artefactos que solo subrayan la complejidad y diversidad de la cultura que existió aquí. Pero incluso los métodos más modernos, como el datado por radiocarbono y el análisis de anomalias geomagnéticas, no pueden revelar completamente todos los secretos de estos antiguos monumentos. Quizás algunos secretos siempre permanecerán en la sombra, esperando el momento en que la humanidad esté preparada para recibirlos. ¿Cuántas más incógnitas guardan estos gigantes de piedra que, como centinelas, protegen el legado de civilizaciones que perdieron su poder? Solo podemos suponer que bajo sus masivas formas se ocultan no solo artefactos, sino también mensajes destinados a recordarnos que somos solo una parte en el flujo infinito del tiempo. Revelarán sus secretos cuando aprendamos a escuchar su susurro, o los dólmenes de Karnak seguirán siendo silenciosos testigos, guardando en sí mismos la oscuridad y la luz, los sueños y los miedos de aquellos que alguna vez vinieron a ellos en busca de respuestas. Los misterios de estos antiguos stones continúan atrayéndonos, obligándonos a reflexionar sobre cuántos más secretos guarda nuestro planeta, como enigmas esperando ser desentrañados. Al desplazarnos de las mágicas valles de Bretaña, nos encontramos en Suecia, donde en la pintoresca ciudad de Skåne, junto a la orilla de un lago, se oculta una enigmática construcción megalítica, conocida como el barco de piedra de Ale. Esta estructura asombrosa, que se extiende por nada menos que 67 metros, parece flotar sobre la tierra, despertando el interés y la curiosidad de los investigadores y de las personas comunes. ¿Cuál era el propósito real de la creación de esta monumental obra, que posiblemente servía no solo como lugar de enterramiento, sino también como santuario o símbolo de algo más profundo? Las leyendas locales susurran que el barco de piedra podría haber sido un lugar donde los antiguos enviaban a sus muertos al mundo de los muertos, o donde se realizaban rituales destinados a asegurar la prosperidad y la protección del clan. Pero, ¿cómo pudo ocurrir que esta obra tan grandiosa quedara rodeada de misterio?
Los arqueólogos que han excavado alrededor del barco de piedra han encontrado aquí numerosos artefactos, cerámica, herramientas, incluso restos de animales, que podrían contar sobre las antiguas costumbres y rituales. Sin embargo, a pesar de todos estos hallazgos, la esencia misma de este megalito sigue siendo un enigma. Algunos investigadores sugieren que la construcción podría haber representado algo más que una simple cámara funeraria. Quizás estaba relacionada con fenómenos astronómicos, sirviendo como un tipo de calendario para los antiguos, quienes observaban el movimiento de los cuerpos celestes e intentaban predecir el cambio de estaciones. Pero, ¿por qué precisamente la forma de un barco? ¿Por qué los antiguos constructores eligieron este símbolo tan inusual? Podían creer que sus almas serían enviadas a otro mundo, como si estuvieran en un barco navegando por olas invisibles. Existe la creencia de que esta construcción podría estar relacionada con el culto al mar y los caminos acuáticos, que en la antigüedad jugaban un papel crucial en la vida de las personas. Pero esto no es la única misterio que rodea al barco de piedra de Ale. Los habitantes locales cuentan que en horas de la noche sobre esta plaza a veces se ven extraños fenómenos luminosos que despiertan la imaginación y subrayan la atmósfera mística de este lugar. ¿Cómo explicar estos misteriosos destellos? Todo esto no es más que una ilusión creada por el juego de la luz y la sombra, o tal vez sea algo más, relacionado con los espíritus de nuestros antepasados, observando a sus descendientes. Es inevitable no preguntarse cuántas otras misteriosas preguntas esconde nuestro planeta, donde cada una de estas construcciones no es solo piedra, sino un universo entero de preguntas y desconciertos que posiblemente nunca encontrarán respuesta. Los investigadores continúan sus excavaciones, pero incluso las tecnologías más avanzadas, como el georradar y el datación por radiocarbono, no pueden darnos respuestas definitivas. ¿Cómo pudieron desaparecer estos conocimientos tan avanzados sobre construcción y rituales, dejando solo esta silenciosa construcción que, a pesar de su antigüedad, sigue despertando en nosotros una fuerte emoción? ¿Qué se esconde realmente detrás de la forma del barco, que posiblemente se convirtió en un símbolo de esperanza y fe para aquellos que lo crearon? Este gigante de piedra sigue de pie en la frontera de nuestras preguntas y miedos, recordándonos que la historia, al igual que la vida, está llena de misterios que esperan su momento para ser revelados. ¿Podremos algún día entender este mundo enigmático de los antiguos y descubrir qué intentaban decirnos a través de sus monumentos? ¿O el barco de piedra de Ale seguirá siendo para siempre un misterio perdido en la oscuridad del tiempo, llamándonos a reflexionar sobre cuántos otros misterios aún guarda nuestro planeta? Dejando el misterioso barco de piedra de Ale, nos dirigimos al corazón de Italia, donde en las pintorescas pendientes de los Alpes Lígures se ocultan los enigmáticos dólmenes. Estas grandes construcciones de piedra, conocidas como dólmenes de Liguria, representan verdaderos portales a lo desconocido. Su origen se pierde en la profundidad de la antigüedad, envuelto en mitos y leyendas. Compuestas de gigantescos bloques de piedra, los dólmenes parecen haber sido creados por maestros desconocidos que poseían conocimientos que hoy nos parecen inalcanzables. Los habitantes locales cuentan con reverencia que estas puertas de piedra alguna vez se utilizaron para cruzar a otros mundos, que servían como lugares de poder donde se unían diferentes dimensiones y realidades. ¿Cómo es posible que tales estructuras masivas y complejas, creadas hace miles de años, sigan causando tantas preguntas? Los científicos sugieren que los dólmenes podrían haber sido tumbas o santuarios, pero los hechos no nos permiten llegar a una conclusión definitiva. En las inmediaciones de estos megalitos,
los arqueólogos encuentran artefactos rituales, cerámica, adornos y restos de animales, lo que solo aumenta el interés por los misterios de la antigüedad. ¿Qué papel jugaban estos dólmenes en la vida de los antiguos? Es posible que fueran lugares donde se realizaban rituales destinados a garantizar la protección contra los espíritus malignos, o que realmente fueran puertas a otro mundo, como creen las leyendas locales. Una de las características más enigmáticas de los dólmenes de Liguria es que algunos de ellos están orientados hacia ciertos fenómenos astronómicos, lo que nos lleva a reflexionar sobre cuán avanzados eran los conocimientos de los antiguos sobre el cosmos. Algunos investigadores sugieren que estas construcciones podrían haber sido utilizadas para observar los cuerpos celestes y posiblemente formaban parte de un sistema más complejo, relacionado con la astronomía y la agricultura. Pero ¿cómo pudo ocurrir que lugares tan importantes para su cultura se convirtieran simplemente en monumentos de piedra, ignorados durante tanto tiempo? Las historias sobre cómo los dólmenes servían como portales a otros mundos continúan transmitiéndose de boca en boca. Afirman que por la noche se pueden ver extraños fenómenos luminosos sobre los dólmenes que despiertan la imaginación y nos hacen reflexionar sobre qué se oculta realmente detrás de este frente de piedra. ¿Todo esto no es más que un juego de luz y sombra? ¿O acaso aquí hay algo más misterioso? A su alrededor, los dólmenes desprenden un aura de misterio, y cada uno de ellos guarda en sí mismo múltiples secretos que posiblemente nunca serán revelados. ¿Cómo es posible que los avanzados conocimientos sobre la construcción y los rituales desaparecieran, dejando solo estos silenciosos testigos de piedra que, a pesar de su antigüedad, siguen causando en nosotros un fuerte interés? ¿Podían los antiguos creyentes pensar que sus almas viajarían a través de estos dólmenes, transitando a otros mundos donde los esperaban sus antepasados? Esta idea de que los dólmenes servían como un vínculo entre mundos nos hace reflexionar sobre cuántos misterios aún oculta nuestro planeta. Pues cada dolmen no es solo un bloque de piedra, es un universo entero de preguntas y desconciertos que posiblemente nunca encontrarán su resolución. Los investigadores continúan sus excavaciones, sin perder la esperanza de que nuevos hallazgos puedan aclarar estos misterios. Pero, a pesar de las tecnologías y métodos modernos, como el georradar y el datación por radiocarbono, los dólmenes de Liguria siguen siendo un enigma sin resolver, causando en nosotros una mezcla de admiración y temor. ¿Cuántos más misterios similares están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando ser descubiertos? ¿Se quedará este misterio para siempre perdido en la oscuridad del tiempo? ¿O llegará un día en que podamos desentrañarlo y descubrir qué querían decirnos nuestros antepasados a través de estos monumentos, que, al igual que la vida misma, están llenos de secretos sin resolver? Al dejar atrás los enigmáticos dólmenes de Liguria, nos trasladaremos a la soleada Portugal, donde en las cercanías de la ciudad de Almeirim se encuentra uno de los más antiguos cromlechs de Europa. Este monumento, cuya edad supera la del famoso Stonehenge, no solo es una maravilla arquitectónica, sino también un verdadero almacén de enigmas envueltos en leyendas. El cromlech de Almeirim, compuesto por enormes bloques de piedra dispuestos en círculo, parece invitarnos a explorar sus secretos y desentrañar la historia de su construcción. Los habitantes locales, que tratan este lugar con respeto, cuentan historias de piedras vivas que, según se afirma, pueden moverse por la noche cuando el mundo se sumerge en la oscuridad. ¿Cómo es posible que tales estructuras masivas e inmóviles hayan adquirido una vida tan extraña? Tal vez sea solo una ilusión de la imaginación,
o los antiguos espíritus que habitan en las piedras, realmente capaces de despertar bajo el manto de la noche. Sin embargo, a pesar de los ríos de mitos y leyendas, el Cromlech de Almeirim sigue siendo objeto de estudio serio entre arqueólogos e historiadores, que intentan desentrañar sus secretos utilizando tecnologías modernas, como la fotografía aérea y los estudios georradar. A primera vista, parece que el Cromlech fue construido para rituales relacionados con el culto a los antepasados o al sol. Pero hasta hoy sigue siendo un misterio cuál era exactamente el significado que los antiguos constructores le daban a este monumento. Algunos investigadores proponen la teoría de que el Cromlech podría haber servido como observatorio astronómico, permitiendo a los antiguos observar fenómenos celestes e integrarlos en sus rituales. Pero, ¿cómo podían los seres humanos que vivieron hace miles de años poseer conocimientos que hoy nos parecen inalcanzables? Esta pregunta ha ocupado la mente de los científicos durante muchos siglos, y a pesar de sus esfuerzos, la respuesta final sigue oculta tras el velo del tiempo. ¿Cómo es posible que un monumento que podría haber iluminado nuestra comprensión de las antiguas civilizaciones siga rodeado de misterio y ambigüedad? Las leyendas de las piedras vivas que susurran entre sí en la noche solo añaden encanto y misterio a este lugar. Algunos habitantes locales afirman haber observado estos eventos con sus propios ojos, lo que aviva el interés por el Cromlech y crea un aura de magia a su alrededor. ¿Cómo es posible que simples piedras se hayan convertido en símbolo de una profunda conexión entre los seres humanos y sus antepasados, así como entre nuestro mundo y el mundo de los espíritus? Las investigaciones continúan, y cada nuevo artefacto encontrado en las cercanías del Cromlech amplía nuestra comprensión de cómo vivían y pensaban los antiguos. Sin embargo, a pesar de todos los descubrimientos, el Cromlech de Almeirim sigue siendo un enigma sin resolver. Tal vez guarda en sí la clave para entender los antiguos rituales y creencias que se han perdido en las profundidades del tiempo. ¿Qué otras misteriosas y míticas reliquias están esperando ser descubiertas y contar su historia? A medida que continuamos explorando nuestro mundo, se vuelve evidente que hay muchas preguntas sin respuesta, y toda nuestra historia no es más que la punta del iceberg, bajo la cual se ocultan los enigmas irresolubles del pasado. Chonto. Dejando atrás los enigmas del Cromlech de Almenara, démonos un paseo por España, donde, en el corazón mismo de la región histórica de Mur de Valbona, se oculta una de las fortalezas más misteriosas, cuyo origen sigue siendo oficialmente no registrado. Esta muralla, como un organismo vivo, despierta la admiración y el asombro de los habitantes locales. Afirman que crece por sí sola, como si superara los límites de la inercia de la piedra. ¿Cómo es posible? ¿Cómo pudo ocurrir que una construcción de grandes bloques de piedra se convirtiera en objeto de tan extraños rumores? Los habitantes locales cuentan que cada año, con atención, se puede observar cómo algunas partes de la muralla se vuelven más altas y anchas, como si estuvieran bajo la influencia de una fuerza desconocida. Este fenómeno parece desafiar todas las leyes de la física y la arquitectura que conocemos. ¿Será solo una ilusión óptica o la muralla realmente acumula nuevos bloques, como si la naturaleza viva se esforzara por su desarrollo y evolución? ¿Qué se esconde detrás de este misterio? Quizás los antiguos constructores utilizaron tecnologías únicas de las que aún no tenemos conocimiento. O tal vez sea simplemente el resultado de la acción del tiempo y los factores naturales que ocultan la verdadera naturaleza de esta construcción. Cada año, el interés por la muralla fortificada crece, atrayendo la atención de arqueólogos e historiadores
que intentan desentrañar sus secretos utilizando todos los instrumentos modernos, desde el escaneo láser hasta las investigaciones geológicas. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, ninguna explicación puede desentrañar completamente el misterio. Algunos investigadores sugieren que la muralla podría haber sido parte de un sistema más amplio de fortificaciones, relacionado con antiguas civilizaciones que habitaban estas tierras. Pero ¿cómo pudieron crear estructuras tan impresionantes que parece continúan viviendo su propia vida? Esta muralla, como un testigo mudo de épocas pasadas, guarda en sí misma muchos secretos. Las leyendas locales sobre cómo la muralla puede comunicarse con las tierras que la rodean solo aumentan el interés por este lugar. ¿Cómo es posible que simples piedras se conviertan en símbolo de una conexión tan profunda entre los seres humanos y su historia, así como entre nuestro mundo y el mundo de los misterios no resueltos? Las investigaciones continúan, y cada nuevo artefacto encontrado en las cercanías de Mur de Valbona amplía nuestras ideas sobre cómo vivían y pensaban los antiguos. Sin embargo, a pesar de todos los descubrimientos, la muralla fortificada sigue siendo un misterio sin resolver. Quizás guarda la clave para entender antiguos rituales y creencias que se han perdido en las profundidades del tiempo. ¿Qué otros secretos y enigmáticos artefactos esperan ser descubiertos para contar su existencia? A medida que continuamos explorando nuestro mundo, se vuelve evidente que muchas preguntas permanecen sin respuesta, y toda nuestra historia no es más que la punta del iceberg, bajo la cual se ocultan los enigmas irresolubles del pasado. ¿Cómo es posible que, incluso en nuestra época, nos encontremos con estos misterios que, parece, deberían haber sido resueltos hace mucho tiempo? Sin embargo, esto no es la única enigmática que nos hace reflexionar sobre las capacidades de las antiguas civilizaciones. Desde España, vamos a dirigir nuestra vista hacia Francia, donde en la pintoresca región de Bretaña se encuentra un gigantesco menhir, conocido como Menhir de Champagny. Este coloso, que pesa más de 300 toneladas, no solo nos deja asombrados por su tamaño, sino que también suscita múltiples preguntas sobre cómo nuestros antepasados pudieron mover y colocar una estructura tan monumental sin las tecnologías modernas. ¿Cómo lograron hacerlo en condiciones en las que no había grúas ni técnicas especializadas? Quizás poseían conocimientos que se han perdido para nosotros, o utilizaron métodos insólitos de los que hoy solo podemos sospechar. Imaginen a los antiguos constructores rodeados de sus compañeros, reunidos alrededor de esta enorme piedra, que, aparentemente, no depende de sus esfuerzos para permanecer inmóvil. Con la ayuda de simples herramientas, pasan horas y horas, posiblemente utilizando mecanismos ingeniosos de los que nosotros no tenemos ni la más mínima idea. Algunos investigadores sugieren que pudieron haber utilizado un sistema de rodillos y superficies inclinadas, mientras que otros afirman que para mover tales pesos pudo haber sido necesario un esfuerzo conjunto de una comunidad de personas trabajando con un objetivo común. Pero, ¿cómo se podría haber sincronizado y coordinado tal esfuerzo monumental? ¿Qué se esconde realmente detrás de este enigmático menhir? Existen también teorías sobre su propósito. Algunos científicos creen que estructuras similares fueron utilizadas como orientaciones astronómicas o santuarios, mientras que otros sugieren que pudieron haber servido como monumentos funerarios, simbolizando el vínculo entre el mundo de los vivos y los muertos. Pero, ¿cómo pudieron tales estructuras monumentales haber sido parte de rituales que nosotros apenas podemos imaginar? Los antiguos, posiblemente, tenían sus propias concepciones del cosmos y del tiempo, que a veces nos parecen demasiado lejanas e incomprensibles. Sin embargo,
A pesar de la diversidad de teorías, el menhir de Champagny sigue rodeado de un halo de misterio. ¿Cómo pudo una estructura tan monumental, construida en una época en la que la humanidad apenas comenzaba a explorar los fundamentos de la arquitectura, haber sido instalada con tal precisión? Las formas en que los antiguos constructores pudieron manipular tales pesos siguen siendo objeto de debate entre los científicos. Además, muchas leyendas locales afirman que el menhir posee propiedades mágicas, capaces de proteger las tierras circundantes de desastres y desgracias. ¿Cómo es posible que simples piedras colocadas en ese lugar se hayan convertido en símbolo de una conexión tan profunda entre generaciones? Durante muchos años, arqueólogos e historiadores han investigado la región, esperando encontrar pruebas adicionales que puedan arrojar luz sobre este enigma. Escaneos láser, datación por carbono y otras tecnologías modernas nos permiten profundizar en los secretos del pasado, pero ninguna de las explicaciones puede aclarar completamente cómo y por qué fue construido el menhir de Champagny. ¿Cuáles eran las intenciones de los antiguos creadores y qué nos han legado? Este enigma sigue sin resolver, y como muestra la práctica, con cada nuevo descubrimiento surgen nuevas preguntas. Entonces, desde los menhires de Bretaña, podemos pasar a otros enigmáticos artefactos que guardan secretos esperando ser descubiertos. ¿Cuántas historias similares están ocultas más allá de nuestro entendimiento, esperando que podamos asomarnos a su misterioso mundo? ¿Están todas estas enigmáticas relacionadas con las antiguas civilizaciones o indican algo mucho más grande y desconocido? Continuamos investigando, y con cada nuevo descubrimiento se hace evidente que lo que sabemos es solo una pequeña parte de un gran rompecabezas que se nos presenta en forma de enigmas del pasado. ¿Cuántos más misterios están ocultos de nuestros ojos, esperando que podamos desentrañarlos? Vamos a transportarnos al corazón de la pintoresca Italia, donde entre colinas verdes y suaves rayos de sol se ocultan los misteriosos templos subterráneos de Valle d'Itria. Estos complejos subterráneos, tallados en suave caliza, no son simplemente estructuras arquitectónicas, sino verdaderas enigmas que han intrigado a investigadores y amantes de la historia durante siglos. ¿Cómo lograron los antiguos maestros crear estructuras tan complejas y perfectamente ajustadas? Al entrar en estos templos, parece que entramos en otro mundo, donde el silencio y la penumbra llenan el aire, y las paredes, adornadas con antiguos frescos y símbolos, guardan secretos de épocas pasadas. Muchos científicos creen que los constructores de estos templos poseían conocimientos especiales que hoy nos parecen inaccesibles. ¿Cómo podían tallar y unir piedras con tal precisión, creando no solo objetos funcionales, sino también estéticamente perfectos? Valle d'Itria, con su ecosistema único y su rico patrimonio histórico, ha estado durante mucho tiempo en la sombra de las civilizaciones modernas. Es posible que los antiguos habitantes hayan elegido este lugar no por casualidad. Alrededor de los templos subterráneos se encuentran amplios campos y bosques que podían servir como fuentes de recursos y alimentos. Pero, ¿cuál era el verdadero propósito de estos complejos cultuales? Algunos investigadores creen que podrían haber sido centros de adoración, donde los antiguos habitantes se dirigían a sus dioses, mientras que otros sugieren que estos templos servían como lugares para realizar rituales relacionados con la vida y la muerte. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estos rituales y qué secretos podían ocultar? Sigue siendo una pregunta abierta. Cada uno de los templos de Valle d'Itria es único en su estructura y propósito, lo que solo aumenta su misterio. En algunos de ellos se han encontrado símbolos y dibujos enigmáticos que aún no han sido descifrados.
¿Cuál es su significado? ¿Quiénes fueron los que nos dejaron estos mensajes del pasado? Los arqueólogos continúan buscando respuestas, pero cada nuevo paso solo añade más preguntas. ¿Cómo podían los antiguos maestros, con herramientas mínimas, crear tales construcciones complejas que aún hoy nos asombran? Esto genera múltiples hipótesis. Algunos creen que utilizaban métodos que hoy se han perdido, mientras que otros sugieren que podrían haber poseído conocimientos únicos sobre geometría y acústica que apenas comenzamos a entender. No menos intrigante es el hecho de que los templos subterráneos de Valle d'Itria reflejan no solo conocimientos arquitectónicos, sino también astronómicos de los antiguos pueblos. Algunos científicos creen que su disposición podría estar relacionada con fenómenos astronómicos, como los equinoccios y los solsticios. ¿Cómo podían los antiguos constructores sincronizar sus construcciones con los ciclos celestes, utilizando solo sus observaciones de la naturaleza? Esta conexión entre la tierra y el cielo parece tan profunda que nos hace reflexionar sobre las creencias y la filosofía de aquellos que crearon estos templos. Es posible que en estos complejos subterráneos se encuentren no solo secretos de antiguos rituales, sino también rastros de civilizaciones olvidadas que pudieron haber competido con los grandes imperios de su tiempo. ¿Qué fue de su legado? ¿Cómo pudo desaparecer tal riqueza de conocimientos y cultura, dejando solo oscuridad y silencio? Estas preguntas siguen abiertas, y cuanto más investigamos, más entendemos que cada respuesta genera nuevas preguntas. Los enigmas de Valle d'Itria continúan atrayendo la atención de científicos, arqueólogos y amantes de la historia de todo el mundo. Cada paso en la investigación de estos templos es un paso hacia lo desconocido, y cada descubrimiento solo aviva el interés por lo que se oculta detrás del velo del tiempo. ¿Cuáles eran los verdaderos propósitos de los antiguos constructores y qué nos han legado? Esta pregunta sigue sin respuesta, y solo podemos esperar que con cada nuevo descubrimiento nos acerquemos a su resolución. Y, posiblemente, en el futuro, podamos encontrar más secretos que esperan ser revelados en otros rincones del mundo, ocultos a la vista del hombre moderno, pero listos para desvelar sus secretos a aquellos que estén dispuestos a buscarlos. Nos transportamos a las profundidades subterráneas de Roma, donde el silencio y la frescura ocultan uno de los misterios más intrigantes de la antigüedad: las catacumbas de Domitila. Estas catacumbas, que son algunas de las más antiguas y más extensas en la ciudad eterna, nos sumergen en un mundo lleno de enigmas y historias secretas. Su origen se remonta a una época en la que el cristianismo apenas comenzaba a nacer, lo que las hace especialmente destacables. Algunos científicos afirman que las catacumbas de Domitila fueron creadas en el primer siglo de nuestra era, lo que pone en duda muchas ideas sobre el tiempo en que surgieron las primeras comunidades cristianas. ¿Cómo pudieron surgir estas galerías subterráneas mucho antes de los primeros testimonios escritos sobre el cristianismo? Esta pregunta sigue intrigando a los historiadores y arqueólogos. Al entrar en las catacumbas, nos encontramos en un laberinto donde estrechos pasillos y bajos techos crean una atmósfera de misterio. Las paredes, excavadas en una suave piedra, están adornadas con frescos e inscripciones que, posiblemente, alguna vez servían como guías para aquellos que buscaban consuelo y esperanza en tiempos oscuros. ¿Cuáles eran las verdaderas intenciones de quienes crearon estos templos subterráneos? Algunos creen que las catacumbas eran lugares de reuniones secretas y entierros, mientras que otros sugieren que podrían haber sido un símbolo de resistencia y fe. Pero, ¿cómo se llevaban a cabo estos rituales? ¿Y cuáles secretos se guardaban en estas paredes? Todo esto sigue siendo un misterio.
Los símbolos enigmáticos grabados en las paredes añaden más preguntas. ¿Por qué los antiguos cristianos elegían imágenes como peces o olivos? Algunos investigadores creen que estos símbolos tenían significados ocultos, mientras que otros piensan que eran simples signos de esperanza y fe. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de su significado si los antiguos secretos siguen siendo inescrutables para nosotros? Es interesante que las catacumbas de Domitila no solo servían como lugares de entierro, sino que también poseían un sistema complejo de ventilación y suministro de agua, lo que indica un alto nivel de ingeniería en los constructores antiguos. ¿Cómo pudieron estos simples hombres, que vivían en condiciones tecnológicas limitadas, crear una estructura tan compleja? Algunos científicos proponen que utilizaron conocimientos perdidos, que posiblemente les fueron transmitidos por civilizaciones más avanzadas, aunque las pruebas de esto son extremadamente insuficientes. Además, las catacumbas eran un lugar donde se cruzaban diferentes culturas. Aquí encontraron refugio no solo los cristianos, sino también los paganos y hasta los judíos. ¿Cómo pudo esta mezcla de religiones y creencias influir en los rituales y ceremonias realizadas en estos lugares sagrados? Esto podría ser una de las preguntas más profundas que nos deja, preguntándonos qué sucedía realmente en esos oscuros pasillos. Cada rincón de las catacumbas guarda secretos que esperan ser descubiertos. Los científicos e investigadores que descienden a estos subterráneos esperan desentrañar sus misterios, pero cada paso solo abre nuevas preguntas. ¿Cómo pudo una de las primeras comunidades cristianas permanecer en la sombra y el olvido durante tanto tiempo? ¿Qué sucedió con su legado, que hoy solo podemos intuir su grandeza? Quedan muchas incógnitas relacionadas con las catacumbas de Domitila. Con cada nuevo descubrimiento, nos damos cuenta cada vez más de que la historia de estos subterráneos no es solo una narración sobre el cristianismo, sino una compleja mosaico de la fe, la esperanza y la lucha por la supervivencia. ¿Cuántos más misterios similares están ocultos en las entrañas de nuestro planeta, esperando ser revelados a aquellos que están dispuestos a buscarlos? Estas preguntas siguen abiertas, y solo el tiempo, posiblemente, nos dará respuestas. Europa no es solo ciudades modernas y resorts, sino también un continente lleno de secretos de antiguas civilizaciones que han dejado enigmas que pueden fascinar la imaginación y generar múltiples preguntas. Acabamos de sumergirnos en las profundidades subterráneas de Roma, explorando las catacumbas de Domitila, y en este ejemplo vimos cómo están profundamente arraigados en nuestro pasado los enigmas que aún hoy no han sido desentrañados. Estos laberintos subterráneos, excavados con meticulosa precisión, guardan historia, llena de momentos tanto luminosos como oscuros. Pero las catacumbas son solo una parte de un cuadro más amplio, donde cada país de Europa, desde imponentes castillos hasta olvidados pueblos, oculta sus propios secretos. Por ejemplo, imaginen cuáles enigmáticas historias podrían contar los antiguos megalitos dispersos por toda Gran Bretaña, o los enigmáticos círculos en los campos de los Países Bajos. ¿Cuál es su verdadero significado y propósito? Es posible que fueran lugares de adoración o almacenes de antiguos conocimientos, de los que solo podemos intuir. ¿Y qué decir de los enigmáticos artefactos encontrados en las antiguas ciudades romanas, como Pompeya? Cada uno de ellos podría ser una clave para desentrañar el misterio de cómo vivían nuestros antepasados y qué nos dejaron en herencia. Pero cuánto queda por contar y por descubrir. Algún día podremos desentrañar estos secretos, pero por ahora permanecen en la sombra, esperando a que alguien se atreva a investigarlos. Gracias por pasar este tiempo con nosotros.
sumergiéndonos en el mundo de los antiguos enigmas. Si les ha gustado este viaje por las catacumbas y otros lugares misteriosos, no olviden suscribirse a nuestro canal, dar like y escribir en los comentarios cuál construcción les gustaría ver con sus propios ojos. Sus pensamientos e ideas son muy importantes para nosotros, y no olviden que nos esperan nuevos videos sobre lugares misteriosos del planeta, llenos de secretos y enigmas que solo esperan ser revelados. ¿Cuántos más secretos guarda nuestro planeta?